Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. ProCiudadanos no participará en el segundo simulacro electoral en Venezuela. Florido advirtió a Rusia sobre ilegalidad de la ley antibloqueo del régimen de Maduro. La estatal PDVSA detuvo la producción de gasolina en una de las principales refinerías de Venezuela. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video. Dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo. Dale me gusta también si estás de acuerdo con que deben celebrarse elecciones libres y transparentes en Venezuela. También si deben realizarse elecciones para sacar a Nicolás Maduro del poder. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar la noticia más allá. Y otra cosa es pedirte que nos acompañes viendo el video completo, para que así nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas interesantes noticias. Comenzamos esta emisión de Noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico El Nacional. ProCiudadanos no participará en el segundo simulacro electoral en Venezuela. El movimiento ProCiudadanos decidió no participar en el segundo simulacro electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para el domingo. Indicó que se tomó la decisión como medida de protesta debido a que el Consejo Nacional Electoral no resolvió las irregularidades del simulacro pasado. Leocenis García, coordinador nacional de dicho movimiento político, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que escribió: en el simulacro electoral de mañana domingo estará el CELA, un órgano absolutamente parcializado con el PSV. Y no se han corregido las irregularidades que denunciamos en el primer simulacro, ni se ha puesto en práctica los estándares mínimos de la OEA que consignamos al Consejo Nacional Electoral. ProCiudadanos no asistió esta semana al llamado del Consejo Nacional Electoral para reunirse con autoridades del Plan República. El partido de centro derecha había condenado la reunión en los siguientes términos: el país necesita menos espectáculo y más seriedad. Queremos un pronunciamiento sobre los abusos cometidos por el Partido del Hambre, el PSV, en el último simulacro. A través de un comunicado, el movimiento liberal ProCiudadanos había informado al país y a la opinión pública nacional e internacional su profundo rechazo hacia el ventajismo político y hacia la impune consumación flagrante del delito de peculado de uso cometido por el régimen de Nicolás Maduro a través de los funcionarios de los poderes ejecutivos regionales y municipales de las diferentes regiones de Venezuela durante el desarrollo del simulacro electoral realizado el último domingo de octubre. ProCiudadanos denunció que en los diferentes estados de Venezuela los centros electorales estuvieron controlados por grupos subversivos llamados colectivos, quienes operaron hostilmente bajo la mirada indiferente de funcionarios del Plan República y la milicia. Esta situación que generó terror y un impacto psicológico de miedo en todos aquellos ciudadanos que acudieron masivamente y de forma cívica y pacífica a los centros electorales. Durante el desarrollo del simulacro electoral, pudimos recibir de todas las regiones del país por parte de nuestros secretarios regionales del Partido ProCiudadanos diversos informes que revelan las incidencias y observaciones negativas y positivas cometidas en los centros electorales. Entre esto, pudiendo resaltar el peculado de uso por parte de los funcionarios de las alcaldías y gobernaciones, quienes usaron los bienes del Estado y recursos públicos para financiar su maquinaria electoral. Así lo indicaron. ProCiudadanos señaló que en los estados Aragua, Carabobo, Apure, Miranda, Nueva Esparta, Monagas, Zulia y la ciudad capital se usaron los vehículos oficiales y unidades de transporte público colectivo para trasladar a su militancia política.
y fueron los estados donde militantes políticos de las organizaciones partidistas como la Unidad de Batalla Hugo Chávez, en conjunto con los grupos de poder que operan al margen de la ley, denominados colectivos armados, se apoderaron de los centros electorales para controlar las filas, decidir quiénes podían entrar a los centros y también para usarlos como lugares de proselitismo, activismo político, campaña electoral y chantaje político. Dichos grupos armados, por órdenes de alcaldes y diputados del oficialismo, eran los encargados de obligar a las personas a ejercer el simulacro a su conveniencia y posteriormente debían pasar por los puntos rojos, que son pequeñas oficinas improvisadas que estaban colocadas a pocos metros de los centros electorales. Allí cada elector debía emitir sus datos personales, entregar su cédula de identidad y carnet de la patria, porque de lo contrario los amenazaban con eliminarles sus beneficios sociales. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos con otra de las noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico Infobae. Luis Florido advirtió a Rusia sobre ilegalidad de la ley antibloqueo del régimen de Nicolás Maduro. El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido, advirtió el sábado a las autoridades de la Federación Rusa sobre la ilegalidad de la ley antibloqueo, la cual fue presentada en un foro empresarial Rusia-Venezuela por Delcy Rodríguez en representación de Nicolás Maduro en el país euroasiático. La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que Luis Florido la calificó de absolutamente inconstitucional, pues no emana del único poder público legítimamente reconocido para legislar en Venezuela en esa materia, que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente no ha sido reconocida por casi ningún país del mundo. No tiene la legitimidad para hacer leyes, porque su facultad constitucional es diseñar exclusivamente una constitución, y no fue lo que hicieron. Lo que intentaron fue usurpar las facultades de la Asamblea Nacional de Venezuela, afirmó Florido. Asimismo, llamó a las autoridades, empresarios e inversores de la Federación Rusa a hacer caso omiso al planteamiento sobre la referida ley, debido a que, a su juicio, les perjudicaría hacer cualquier inversión en el país, no solo por la poca transparencia, sino por la ilegalidad del instrumento. Afirmó que la Asamblea Nacional de Venezuela está de acuerdo con que se hagan inversiones en Venezuela, pero de manera legal. Luis Florido resaltó que mientras no se elija una nueva Asamblea Nacional con unas elecciones justas, libres y verificables, y no la farsa convocada para el 6 de diciembre, la Asamblea Nacional Legítima continuará vigente y es la única con competencia legislativa en Venezuela. Continuamos con otra de las noticias de Venezuela hoy. News Today. Noticia publicada en el periódico Infobae. La estatal PDVSA detuvo la producción de gasolina en una de las principales refinerías de Venezuela. La estatal petrolera venezolana PDVSA detuvo la producción de gasolina en la refinería El Palito de 146,000 barriles por día, pocos días después de reanudar sus operaciones. Así dijeron el viernes 3 personas familiarizadas con el asunto. La paralización en la refinería en la costa central venezolana se produce cuando se registran largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, esperando para cargar combustible en la otrora próspera nación OPEP, que experimenta una crónica aguda escasez de gasolina. Habitantes de las afueras de la capital, Caracas, bloquearon vías esta semana para protestar por la escasez del combustible. La red de refinación de PDVSA, con capacidad de 1,3 millones de barriles de petróleo por día, está casi colapsada tras años de desinversión, mientras que las sanciones estadounidenses contra el régimen de Nicolás Maduro y PDVSA han complicado este año las importaciones de combustible. PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La única planta que actualmente produce gasolina es la refinería Cardón, de 310,000 barriles de petróleo por día, ubicada en el noroeste de Venezuela. El equipo del presidente interino y líder opositor Juan Guaidó dijo el viernes que apelará el fallo de un juez de Estados Unidos que dictaminó que los bonos 2020 de la estatal petrolera venezolana PDVSA, garantizados con el 50% de las acciones de Citgo, son válidos y exigibles.
La oposición, con capacidad para representar a Venezuela en los tribunales de Estados Unidos, después que Washington reconociera en 2019 al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como el líder legítimo de Venezuela. Esta oposición introdujo una demanda para declarar que los bonos son inválidos, con el argumento de que el régimen de Nicolás Maduro los había emitido sin la aprobación del Parlamento. Nuestro deber es defender los máximos intereses de la nación en beneficio del pueblo de Venezuela. No dejaremos de ejercer las acciones necesarias para que aseguren el objetivo, así dijo la oficina de prensa de Juan Guaidó mediante un comunicado. La oposición no cumplió con un pago el año pasado, lo que aumentó la posibilidad de que los potenciales acreedores se apoderen de una participación en la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, pero las sanciones estadounidenses actualmente les impiden hacerlo. El gobierno de Estados Unidos, de su parte, ha utilizado las sanciones contra Venezuela destinadas a presionar la salida del cargo del dictador Nicolás Maduro, para así evitar que los tenedores de bonos tomen la acción hasta al menos enero del 2021. Los abogados de la oposición presentaron el jueves una nota de protección en la que manifestaron la intención de apelar la decisión, según muestran los registros judiciales. Desde el pasado año, Washington ha aumentado las sanciones en contra de PDVSA, lo que ha afectado en la comercialización del crudo y la importación de gasolina. Nicolás Maduro aún tiene el control interno de la estatal petrolera, mientras que la oposición controla a Citgo. Hemos llegado al final de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros la interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita para que seas de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.